Esta presentación corresponde al plan docente en reumatología. El autor es Cuadrado Lozano, Marenco de la Fuente y titula Lupus eritematoso sistémico 2, pronóstico, tratamiento y síndrome antifosfolipídico. Corresponde al plan docente de reumatología de la Sociedad Española de Reumatología del año 2019. Yo he extraído esta presentación solamente el apartado de síndrome antifosfolipídico. El síndrome antifosfolípido o SAF es un trastorno autoinmune que se caracteriza por la trombosis vascular, fundamentalmente arterial, pero también venosa, y por la morbilidad del embarazo, asociada con la presencia persistente de anticuerpos que se denominan antifosfolípido. Estos son los anticuerpos anticardiolipina, los anticuerpos antibeta 2 glicoproteína 1 y también el anticoagulante lúpico, que aunque no son anticuerpos, también forman parte de los criterios de clasificación. Para evitar la detección de anticuerpos transitorios que pueden estar presentes durante un corto tiempo, las pruebas de estos anticuerpos deben ser positivas en 2 ocasiones para tener validez y debe haber una diferencia entre ellas de 3 meses entre una y la otra. Los criterios de clasificación incluye un aspecto clínico, que es la detección, determinación, diagnóstico de trombosis, la presencia de complicaciones obstétricas, ya sean abortos antes de las 12 semanas, por supuesto, pérdidas fetales después de las 12 semanas, prematuridad o preeclampsia. En cuanto a los anticuerpos, pues los mencionados, beta 2 glicoproteína 1, anticardiolipina y la positividad del anticoagulante lúpico, que es una prueba hematológica. En cuanto a las otras manifestaciones clínicas que no forman parte directa de los criterios de clasificación, tenemos la microangiopatía renal o cardíaca, las manifestaciones cutáneas, que son úlceras, necrosis cutánea o livedo reticularis. Estas últimas manifestaciones son de etiología trombótica, ¿no? Y por lo tanto forman parte de los criterios de clasificación siempre que la trombosis haya sido probada por medio de una biopsia. Ya sabemos que en estos fenómenos de trombosis de la piel, pues el territorio afecto es sumamente pequeño, con lo cual se requiere demostración anatomopatológica. En cuanto a otras manifestaciones clínicas que también tienen repercusión analítica, pues tenemos la cefalea crónica, epilepsia, coreas, mielitis transversa, hipertensión arterial, anemia hemolítica, trombocitopenia y afectación valvular cardíaca. Estas manifestaciones no tienen una etiología trombótica conocida y no forman parte actualmente de los criterios de clasificación. Ya hemos comentado los dos anticuerpos antifosfolípidos, los anticuerpos antibeta 2, glicoproteína 1 y anticardiolipina, ¿no? Y en tercer lugar teníamos a la prueba del anticoagulante lúpico, que no es un anticuerpo, sino una medida de la prolongación de algunos tiempos de coagulación producida por la presencia de anticuerpos antifosfolípidos. Estas son las determinaciones de anticuerpos que se realizan actualmente para confirmar el diagnóstico de SAF cuando hemos cumplido un criterio clínico. Aquí tenemos otros anticuerpos antifosfolípidos que son la fosfatidilcerina, la protrombina, fosfatidilcerina, protrombina, la beta 2 glicoproteína isotipo IgA y la beta 2 glicoproteína I dominio 1. Estos anticuerpos no se determinan de forma rutinaria, se utilizan más bien para fines de investigación. Se recomienda su determinación solo en aquellos casos en que las manifestaciones clínicas sugieran intensamente el diagnóstico de SAF y los anticuerpos antifosfolípidos clásicos sean negativos. En cuanto a los scores de valoración, el más importante es el AGAPS. El AGAPS es un índice para medir el riesgo trombótico de pacientes con anticuerpos antifosfolípidos. Se tiene en cuenta para su aplicación el perfil de los anticuerpos antifosfolípidos y los factores de riesgo cardiovascular convencionales. Se le asigna una puntuación a estos factores y la suma de esa puntuación se traduce en un riesgo trombótico. Aquí tenemos las puntuaciones para los distintos factores. 5 puntos para los anticuerpos anticardiolipina,
ya sea en IgG o IgM, da igual la naturaleza, 4 puntos para la beta-2 glicoproteína, y así tenemos 3, 4, 3 y un punto, por ejemplo, para la hipertensión arterial. Este índice está validado y su aplicación nos puede ayudar a tomar decisiones terapéuticas en función del riesgo. En cuanto al tratamiento, lo debemos dividir en 3 tipos de tratamiento en función de lo que nos encontremos en nuestro paciente. Por ejemplo, si tenemos un paciente con anticuerpos antifosfolípidos positivos, pero que no ha experimentado ningún fenómeno trombótico, estrictamente no podemos hablar de síndrome antifosfolípido, ¿no? Por lo tanto, lo que se le administra a este paciente será una profilaxis primaria. Cuando ya ha habido una primera trombosis o una trombosis recurrente, obviamente en presencia de anticuerpos antifosfolípidos, se tratará de una profilaxis secundaria. Y en tercer lugar tenemos, bueno, no en tercer lugar en orden, sino en tercer lugar de tipos de tratamiento, tenemos el síndrome antifosfolípido obstétrico. Hablemos primero de la profilaxis primaria, es decir, presencia de anticuerpos antifosfolípido en un paciente que no ha tenido trombosis. Obviamente estamos hablando de 2 determinaciones separadas por 12 semanas. Bien, si se trata de pacientes con lupus eritematoso sistémico, hay que saber que más del 30% tienen los anticuerpos positivos, o sea que se va a aplicar a estos pacientes. También a pacientes con síndrome antifosfolípido obstétrico y también a pacientes en los que se ha identificado un anticoagulante lúpico en un estudio de la coagulación. Para decidir si estos pacientes deben ser tratados o no, hay que tener en cuenta cuál es el riesgo trombótico basado en una serie de factores. El riesgo trombótico de base en un paciente con lupus y síndrome antifosfolípido obstétrico se estima en un 2.7%. Es decir, estaríamos hablando de un paciente que tiene antecedente obstétrico y anticuerpos antifosfolípidos. La presencia de una enfermedad autoinmune sistémica subyacente, la presencia de factores de riesgo cardiovascular convencionales y un perfil de anticuerpos antifosfolípidos positivos, ya sea por título, porque estén los dos en simultáneo o por persistencia a lo largo del tiempo, también se consideran factores de riesgo trombótico. Para todos estos pacientes, si tenemos títulos bajos de anticuerpos, la recomendación es no hacer nada. Cuando tenemos casos de positividad intermitente, tampoco. Cuando tenemos títulos medios o altos de un solo anticuerpo antifosfolípido, pero no tenemos ningún factor de riesgo cardiovascular, no hay consenso, con lo cual tenemos libertad para decidir. Cuando hablamos de títulos medios o altos de un solo anticuerpo antifosfolípido, pero con factores de riesgo cardiovascular, se recomienda el uso de ácido acetil salicílico. También cuando el paciente tiene 2 anticuerpos antifosfolípido o incluso 2 anticuerpos antifosfolípido y anticoagulante lúpico, la misma actitud. En todos los casos habrá que hacer un control estricto de los factores de riesgo cardiovascular convencionales si estos existen. Pasemos ahora a la profilaxis secundaria, ¿no? En este caso ya sabemos que ha tenido lugar un fenómeno trombótico. Bien, puede ser una trombosis espontánea, o sea que no haya estado relacionada con ninguna situación condicionante previa, como por ejemplo una inmovilización permanente o un estado de hipercoagulabilidad de cualquier otro sentido, es una forma espontánea, pues ahí hablaríamos de una anticoagulación indefinida. Mientras que una trombosis que ya está vinculada a un evento específico, por ejemplo, una cirugía previa o un estado de hipercoagulabilidad de otra índole, pues ahí tenemos que estratificar a nuestro paciente en función del factor que ha desencadenado la trombosis, pues puede ser incluso el uso de anticonceptivos orales, la localización del trombo, el estado del trombo mediante un estudio Doppler, el nivel del dímero D un mes más tarde del fenómeno, la presencia de insuficiencia venosa y el perfil de anticuerpos antifosfolípidos. En el caso de que esos factores confieran un bajo riesgo de recurrencia trombótica, se podría considerar la interrupción de la anticoagulación una vez que la trombosis haya sido resuelta.
En el caso de una primera trombosis, el manejo será con antagonistas de la vitamina K, como pueden ser la warfarina o el acenocumarol, con objetivo de INR entre 2,0 y 3,0. Si se producen nuevos fenómenos trombóticos, es decir, si nos encontramos frente a una trombosis recurrente, pues habrá que comprobar que la medicación se toma de forma correcta, corregir los factores desencadenantes si es que estos existen y añadir dosis bajas de ácido acetil salicílico. Otra opción sería incrementar el INR en lugar de 2 y 3, pues a 3 y 4. Eh, Pese a esto, se puede dar el caso de que hayan fenómenos trombóticos adicionales, con lo cual habría que considerar añadir hidroxicloroquina o estatinas. Si nos encontramos frente a un fenómeno trombótico pero de naturaleza arterial, pues en un primer caso habría que utilizar igualmente antagonistas de la vitamina K, warfarina o acenocumarol, con objetivo terapéutico de un INR 2,0 o 3,0 y añadir dosis bajas de ácido acetil salicílico. Si pese a esto se presenta otro fenómeno trombótico, es decir, tenemos una trombosis recurrente, pues habrá que comprobar que la medicación se toma correctamente, corregir los factores desencadenantes o condicionantes si los hay, incrementar el INR a 3 o a 4, ¿no? De 3 a 4. Por supuesto, añadir hidroxicloroquina o considerar el uso de estatina. Aquí tenemos un esquema de la vía común de la coagulación y los puntos en los cuales participan los principales anticoagulantes directos orales, ¿no? Como serían Rivaroxaban, Apixaban y el Dabigatran, los más utilizados en nuestro medio. Bien, el uso de anticoagulantes directos en el síndrome antifosfolípido tienen algunas peculiaridades, ¿no? En primer lugar, estos medicamentos no deberían utilizarse en pacientes con alto riesgo de trombosis, es decir, aquellos que tienen una positividad triple, anticuerpos antifosfolípido y trombosis venosa. Con base a la evidencia actual, no se recomienda el uso de estos anticoagulantes directos en pacientes con síndrome antifosfolípido y eventos arteriales debido al alto riesgo de trombosis recurrente, ¿no? Por esa razón, insisto, es que el manejo se realiza con inhibidores de la vitamina K como la warfarina y el acenopurinol. Aquí tenemos a continuación la definición del SAF obstétrico. Primero, la definición de patología obstétrica: 3 o más abortos consecutivos, espontáneos, inexplicables, que tienen lugar antes de la 10ª semana de gestación, excluyendo anomalías anatómicas u hormonales en la madre y causas cromosómicas tanto maternas como paternas. También está definido por una o más muertes inexplicables de un feto en o más allá de la 10ª semana de gestación, con morfología fetal normal documentada por ultrasonido o por examen directo del feto. Finalmente, también se considera definición de patología obstétrica uno o más nacimientos prematuros con un recién nacido de morfología normal en o antes de la semana 34 de gestación debido a preeclampsia severa o a insuficiencia placentaria severa. Recordemos que el SAP obstétrico en buena cuenta es trombosis placentaria. Bueno, ¿y cuál es el tratamiento del SAP obstétrico? Pues dependerá si estamos ante morbilidad obstétrica o no y trombosis o no. Si no tenemos ni morbilidad obstétrica ni trombosis, pues bastará con aspirina o con aspirina más heparina de bajo peso molecular a dosis profiláctica. La misma conducta si ha habido patología obstétrica previa pero no ha habido trombosis. En el caso de trombosis venosa previa, la asociación de aspirina con heparina de bajo peso molecular, pero esta a dosis anticoagulante. Y en el caso de trombosis arterial previa, pues lo mismo, ¿no? Aspirina 100 miligramos y heparina de bajo peso molecular a dosis anticoagulante. Ahora bien, si la trombosis arterial es un AIT durante el embarazo, hay que añadir antagonistas de la vitamina K, pero después de la semana 16 por sus consideraciones con relación al embarazo. Aquí tenemos un algoritmo del SAF obstétrico que nos permite resumir
todas las indicaciones de distintas actitudes terapéuticas en función de la situación específica de cada paciente. ¿Qué pasa cuando un SAF obstétrico es refractario? Bueno, pues primero que nos encontraremos ante un paciente que tiene un riesgo muy alto de tener un episodio adicional. Por lo tanto, ya tendremos que incluir dosis bajas de prednisona, 10 miligramos al día hasta la semana 14, hidroxicloroquina preconcepcional y pravastatina si el embarazo previo con preeclampsia o síntomas de preeclampsia en el embarazo actual. Con esto damos por finalizada esta charla comentando los fármacos actualmente en investigación que ya han pasado por la fase 2 de los ensayos clínicos de forma exitosa. Pues tenemos los inhibidores del interferón como el anifrolumab y el cifalimumab, la inhibición de tratamientos de supervivencia de célula B como el atazicep, moléculas de superficie como los anti-C19 y CD22 y los inhibidores de la señal intracelular como son el baricitinib y los inhibidores de la Janus quinasa, concretamente TIC2. Como siempre, muchas gracias por vuestra atención.